No todos los que sonríen son amigos. Y no todo lo que brilla es oro. En la vida, aprender a reconocer a las personas falsas es una de las lecciones más duras, pero también una de las más necesarias. ¿Cuántas veces has confiado en alguien que terminó demostrando que solo estaba allí por interés? La falsedad se esconde tras gestos amables y palabras dulces, pero en el fondo revela un vacío interior y una intención egoísta. En este video aprenderás, desde la sabiduría estoica, a identificar las señales que delatan a quienes fingen ser sinceros y también las actitudes que debes adoptar para no dejarte arrastrar por su manipulación. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestra reacción ante ellas, y que la verdadera fuerza está en conservar la calma y la dignidad, incluso frente a la traición. Reconocerás las conductas que destruyen poco a poco la confianza, el respeto y la paz interior, y descubrirás cómo mantenerte firme sin perder tu serenidad. Porque, al final, el poder no está en desenmascarar a los demás, sino en vivir con claridad, sin odio ni resentimiento. Como enseñaba Séneca, el sabio no se venga del daño, se libra de él. Quédate hasta el final, porque la última señal te hará ver la falsedad con otros ojos y cambiará la manera en que eliges a las personas que dejas entrar en tu vida. Número 1. Te ignora de manera sutil, pero solo cuando le conviene. Existe un tipo de persona que solo se acerca cuando necesita algo. En el día a día no le importa tu presencia, no pregunta cómo estás y rara vez muestra un interés genuino por tu vida. Sin embargo, basta con que necesite un favor, un contacto o una oportunidad y de repente se vuelve extremadamente atenta. Cuando estás pasando por un mal momento, desaparece. Si intentas desahogarte, notas que la conversación se desvía rápidamente o se termina con frases vacías como «todo saldrá bien» o «después hablamos», pero cuando le conviene, su simpatía y disponibilidad aparecen de inmediato. Las personas malas no practican la empatía real. Miden las relaciones según lo que pueden obtener. Si solo te buscan cuando tienes algo que ofrecer, estás tratando con alguien que en realidad no se preocupa por ti. Haz una prueba sencilla con alguien que te genere sospechas. Observa si esa persona solo aparece cuando tiene algo que pedir, pero desaparece cuando tú necesitas apoyo. Número 2. Hace bromas que te hieren, pero dice que es solo una broma. Algunas personas usan el humor como una forma disfrazada de ataque, hacen comentarios que te incomodan. Pero cuando reaccionas, dicen que solo estaban bromeando. Al principio puede parecer inofensivo, pero con el tiempo te das cuenta de que esas bromas siempre tienen un tono de crítica o desprecio. Frases como «vaya, quiero pas tan différent», «no sé si yo me atrevería a usarla» o «eres tan ingenuo», «siempre supe que te iban a engañar», son ejemplos clásicos. La intención no es divertirte, sino hacerte sentir mal sin parecer un ataque directo. Cuando te molestas, esa persona se hace la desentendida e invierte la situación diciendo que tomas todo demasiado en serio. Este comportamiento no es una broma, es manipulación. Personas así prueban tus límites para ver hasta dónde pueden rebajarte sin que te des cuenta. Haz una prueba simple con alguien que sospeches. Fíjate si siempre disfraza comentarios malintencionados con un «es broma» o te lo tomas todo muy en serio. Número 3. Se acerca a ti cuando nota que estás vulnerable. Las personas malas no soportan verte fuerte e independiente. Mientras estás bien, mantienen cierta distancia, actuando con frialdad o incluso con indiferencia, pero basta con que atravieses un momento de debilidad, un problema en el trabajo, una decepción amorosa o cualquier crisis emocional y aparecen listas para ofrecer apoyo.
El problema es que esa ayuda no es auténtica. Su intención no es levantarte, sino mantenerte bajo control, sin preocuparse. Pero en realidad solo están recopilando información que después podrán usar en tu contra. Cuando te recuperas y vuelves a ser fuerte, pierden el interés y se alejan otra vez. Este tipo de personas se alimenta de tu fragilidad, porque mientras estés en el suelo se sienten superiores. Haz una prueba sencilla con alguien de quien sospeches. Fíjate si esa persona solo se vuelve muy cercana en los momentos en que estás en crisis, pero desaparece cuando tu vida mejora. Número 4. Habla mal de los demás contigo y de ti con los demás. Este es uno de los signos más comunes de una persona malintencionada. Siempre tiene algo negativo que decir sobre los otros. Difunde rumores y distorsiona los hechos para enfrentar a unos con otros. El chisme es su herramienta de manipulación favorita y sabe perfectamente cómo usarlo para causar conflictos y controlar a quienes la rodean. Al principio puede parecer que esa persona confía en ti al compartir ciertas informaciones, pero piensa un momento. Si habla de los demás contigo, ¿qué dirá de ti con los demás? Personas así no son de fiar, viven del conflicto y del caos. Nunca enfrentan directamente a quienes tienen un problema. Prefieren lanzar indirectas y sembrar dudas en la mente de los otros. Si notas que alguien a tu alrededor siempre tiene un nuevo chisme, mantente alerta antes de que tú seas su siguiente objetivo. Haz una prueba sencilla con alguien de quien sospeches. Di algo neutral sobre otra persona y observa si intenta convertirlo en un chisme o en una crítica. Número 5. Siempre te hace sentir obligado a hacer algo. Las personas malas no hacen peticiones. Crean obligaciones. En lugar de pedir un favor, te colocan en una posición en la que decir no se siente mal. Juegan con la culpa y manipulan tus emociones para conseguir lo que quieren sin tener que pedirlo directamente. Frases como vaya, haría eso por ti sin pensarlo. Pero está bien, o si realmente te preocuparas por mí. No lo pensarías dos veces, son comunes. Hacen que parezca que negarse es una traición y no un derecho. La intención no es convencer, sino presionarte emocionalmente hasta que cedas. Esa gente no respeta límites. Si haces algo por ellos una vez, nunca será suficiente. Siempre habrá una nueva situación en la que deberías ayudarlos. Y si te niegas, te harán sentir desagradecido o egoísta. Realiza esta sencilla prueba con alguien de quien sospeches. Di no a algo y observa si la persona lo respeta o se vuelve dramática. Número 6. Nunca celebra realmente tus logros. ¿Alguna vez compartiste un éxito con alguien y sentiste que su reacción no fue genuina? A veces la persona incluso fuerza una sonrisa, pero hay algo en su expresión que no encaja. Otras veces cambia rápidamente de tema, como si tu victoria no importara. En algunos casos, incluso dice frases como, ah, pero no es para tanto, intentando minimizar tu momento. Lo peor es cuando intenta restarle brillo a tu logro, comparándolo con algo suyo. Genial. Pero ya hice algo parecido hace mucho. O esto me recuerda cuando logré algo aún mayor. En lugar de celebrar contigo, convierte la conversación en una competencia encubierta donde siempre necesita sentirse superior. Ese comportamiento revela un rastro de envidia disfrazada. Personas así no quieren verte fracasar, pero tampoco soportan verte brillar. Para ellas, tu éxito es un recordatorio incómodo de que estás creciendo y ellas se están quedando atrás. Haz esta sencilla prueba con alguien de quien sospeches. Comparte un logro tuyo y observa si realmente se alegra o si actúa como si fuera algo sin importancia. Número 7. Siempre tiene una excusa para su propio comportamiento tóxico. ¿Alguna vez has intentado hablar con alguien sobre algo que te hirió y en lugar de recibir una disculpa sincera, solo escuchaste excusas vacías como si al final fuera tu culpa sentirte así?
Esta es una señal clara de que estás tratando con alguien que nunca admite sus errores. Personas así siempre encuentran una justificación para sus actos. Si fueron groseros, dicen que estaban cansados. Si te trataron mal, dicen que fue una broma. Si actuaron con crueldad, aseguran que no fue intencional. Básicamente lo que hacen es culparte a ti o a otra persona para evitar asumir la responsabilidad. Ahora piensa, ¿cuántas veces has escuchado frases como «te lo tomas todo muy en serio»? Fue solo una broma. Te traté así porque tuve un día difícil. Deberías entenderlo. Si te sentiste mal, no fue mi intención. Pero debes ser menos sensible. ¿Actué así porque me provocaste? El patrón siempre es el mismo. Nunca reconocen sus errores, y si no tienes cuidado, empiezas a dudar de ti mismo, preguntándote si realmente reaccionaste de forma exagerada o si estás siendo demasiado sensible. Esta manipulación emocional es peligrosa porque distorsiona la realidad y te hace cuestionar tus propios sentimientos. El juego de invertir la culpa es una estrategia común para estas personas. Cambian los roles en la conversación, intentas señalar su error, pero terminas sintiéndote culpable. Por ejemplo, imagina que confrontas a un compañero por un comentario desagradable que hizo frente a todos. Esa broma que hiciste sobre mí me hizo sentir incómoda. Fue innecesario. Ahora observa cómo puede distorsionar la conversación. Vaya, pero todos se rieron. Estás exagerando. Si hubiera sabido que eras tan sensible, no habría dicho nada. Es curioso que te quejes, porque también te he visto bromear con otros. Después de todo lo que he hecho por ti, me atacas por una pequeña broma. En ningún momento esta persona reconoció su error ni se disculpó. Al contrario, minimizó tus sentimientos, haciéndolos parecer una exageración. Parecía que el problema era tu sensibilidad, no su comentario. Revirtió la situación acusándote y poniéndose en el papel de víctima. Esta manipulación puede dejarte confundido, haciendo dudar de ti mismo. Y ese es exactamente el objetivo de esa persona, hacerte dudar de tu percepción. Número 8. Te sientes emocionalmente agotado después de interactuar con ella. Esta es una de las señales más claras de que estás tratando con alguien negativo. Cada vez que pasas tiempo con esa persona, sientes un extraño cansancio mental. A veces no sabes exactamente qué ocurrió, pero algo dentro de ti se siente diferente. Tu energía desaparece, tu estado de ánimo empeora y tu autoestima parece más frágil que antes. El problema es que estas personas no atacan de manera directa, sino de forma sutil. Te drenan la energía con comentarios pasivo-agresivos, críticas disfrazadas de consejos y pequeños gestos que te hacen dudar de ti mismo. Puedes comenzar bien la conversación, pero al final terminas desmotivado y sin ganas de hacer nada. Esto ocurre porque las personas tóxicas juegan con tus emociones, saben robarte la paz sin que te des cuenta. A veces lo hacen victimizándose constantemente, cargándote con problemas que nunca intentan resolver. Otras veces te hacen sentir insuficiente, como si siempre estuvieras fallando o debiendo algo. En algunos casos te manipulan para que sientas lástima y permanezcas cerca, aunque sepas que esa relación te hace daño. Gente así deja un peso invisible. Chupan tu energía como parásitos emocionales y cuanto más tiempo pasas cerca de ellos, más difícil se vuelve reconocer lo que está ocurriendo. Porque poco a poco te acostumbras a ese desgaste y terminas creyendo que el problema eres tú. Si después de conocer a alguien sientes que necesitas descansar, que tu mente está saturada o que tu autoestima ha sido sacudida, presta atención. Esto no es normal. Las relaciones sanas nos hacen sentir bien, ligeros y con energía. Si alguien tiene el efecto contrario, te está afectando de forma negativa, realiza esta sencilla prueba con alguien en quien sospeches.
Observa si después de hablar con esa persona te sientes más cansado, inseguro o emocionalmente agotado. Si esto sucede con frecuencia, podría ser una señal de que es momento de establecer límites o incluso alejarte de la relación. ¿Qué hacer ahora? Si al menos 3 de estos signos coinciden con alguien en tu vida, debes tomar medidas. Muchas personas tienden a ignorar estas conductas tóxicas porque creen que con el tiempo esa persona cambiará. Pero la realidad es que la gente mala no cambia, porque no ven el problema en lo que hacen. No se sienten culpables. En realidad no se arrepienten y no cambiarán simplemente porque tú lo esperes. Lo que ocurre es que mientras sigas tolerando ese tipo de conducta, esas personas continuarán agotándote, debilitando tu autoestima y manipulándote para mantenerte atrapado en un ciclo de abuso emocional. Por eso es esencial que tomes medidas cuanto antes. Lo primero es establecer límites. No intentes justificar ni minimizar lo que está sucediendo. Si alguien te trata mal, te manipula, te desgasta emocionalmente o te hace sentir culpable constantemente, debes dejarle claro hasta dónde puede llegar. Esto implica dejar de aceptar excusas vacías, dejar de ceder siempre para evitar conflictos y comenzar a mantener una postura firme. Si esa persona realmente valora tu presencia, respetará tus límites. Si no los respeta, entonces está más que claro que esa relación no es saludable para ti. Lo segundo es intentar el distanciamiento. Algunas personas solo muestran sus verdaderas intenciones cuando sienten que están perdiendo el control sobre ti. Intenta alejarte y observa su reacción. Si nota tu ausencia y sigue con su vida con total normalidad, sin mostrar interés genuino, eso ya revela mucho sobre lo que realmente significas para ella. Pero si al darse cuenta de tu alejamiento intenta manipularte con drama, chantaje emocional o fingiendo arrepentimiento, ya tienes la respuesta. No te busca por lo que eres, sino por lo que puede obtener de ti. Ahora presta mucha atención a esta historia. Seguro la reconocerás. Imagina conmigo. Ricardo siempre fue un hombre generoso. Le gustaba ayudar. Creía en el potencial de los demás y sobre todo confiaba en que la bondad siempre prevalecería. Desde niño su madre le enseñó que hacer el bien sin mirar a quién era la mejor forma de vivir. Pero nunca imaginó que esa bondad algún día se convertiría en su mayor debilidad. Así fue como conoció a Gustavo, un antiguo compañero de trabajo que apareció en su vida como alguien confiable y lleno de buenas intenciones. Gustavo era carismático. Sabía exactamente qué decir para ganarse la confianza de los que lo rodeaban. Siempre tenía un cumplido en el momento justo. Sabía hacerse la víctima cuando convenía y parecía un amigo leal. Al principio Ricardo lo vio como un gran aliado, alguien con quien podía contar en momentos difíciles, pero poco a poco Gustavo comenzó a mostrar su verdadero rostro. La primera vez que Ricardo notó algo extraño fue cuando Gustavo empezó a comportarse raro tras un logro suyo. Ricardo había sido ascendido en el trabajo, un reconocimiento que esperaba desde hacía años. Cuando le contó la noticia, esperaba que Gustavo se alegrara, pero en cambio su colega forzó una sonrisa y dijo: «Felicidades, hombre». Pero después de tanto tiempo ya era hora. No, aquello sonó raro. Pero Ricardo lo dejó pasar. Con el tiempo, Gustavo comenzó a acercarse solo en momentos convenientes, cuando necesitaba algo. Si Ricardo atravesaba una mala racha, Gustavo desaparecía, pero bastaba con que necesitara un favor, un contacto o cualquier cosa que lo beneficiara, y volvía a mostrarse como el gran amigo. Poco a poco, las manipulaciones se hicieron más evidentes. Gustavo hacía bromas que parecían inocentes, pero en el fondo llevaban un tono crítico. «Confías demasiado en la gente, Ricardo. Por eso siempre te quedas atrás». Al principio Ricardo se rió, pero con el tiempo se dio cuenta de que esas frases estaban minando su confianza. Comenzó a sentirse inseguro.
dudando de sus propias decisiones. Hasta que llegó la peor traición, Gustavo le pidió un favor. Necesitaba un préstamo. Contó una historia triste, diciendo que estaba pasando por dificultades económicas y que solo necesitaba algo de dinero para recuperarse. Nunca te pediría esto si no fuera realmente necesario. Ricardo, creyendo en su amigo, no dudó. Pidió el préstamo convencido de que estaba ayudando a alguien en apuros. El problema fue que después de eso, Gustavo cambió por completo. Dejó de responder mensajes, evitó reuniones y siempre tuvo una excusa para retrasar el pago. Poco a poco, Ricardo se dio cuenta de que había sido engañado, pero lo peor no fue perder el dinero, sino entender que Gustavo nunca fue un amigo verdadero. El colmo llegó cuando Ricardo descubrió, por medio de un tercero, que Gustavo estaba difundiendo mentiras sobre él. Decía que Ricardo era demasiado ingenuo, que siempre se dejaba llevar por historias ajenas y que no entendía cómo funcionaba el mundo. La misma persona que se hizo la víctima para obtener su ayuda ahora se burlaba de su bondad. Fue entonces cuando Ricardo comprendió: Gustavo nunca fue tu amigo. Solo era alguien que utilizaba a las personas para lograr lo que deseaba. No le importaba a nadie más que él mismo. Y en cuanto Ricardo dejó de serle útil, lo descartó. Esta experiencia transformó a Ricardo para siempre. Comprendió que no todos merecen su confianza y que algunas personas llegan a nuestras vidas únicamente para quitarnos algo, pero sobre todo aprendió que él no era el problema. La verdadera debilidad no estaba en ser amable, sino en permitir que las personas equivocadas se aprovecharan de ello. Desde ese día, Ricardo decidió que jamás volvería a permitir que alguien como Gustavo entrara en su vida sin antes mostrar su verdadero carácter. Y ahora que ya sabes cómo reconocer a una persona mala en tu vida, es momento de ir más allá y descubrir las señales que revelan a alguien falso que finge ser quien no es. Número 1. Dice una cosa y hace otra. ¿Alguna vez has conocido a alguien que habla con dulzura? Promete muchas cosas, pero cuando llega el momento de actuar, ¿no pasa nada? Las personas falsas dominan este arte, saben exactamente qué palabras usar para parecer amables, confiables y generosas. Sin embargo, cuando realmente las necesitas, desaparecen o inventan alguna excusa. Te aseguran que estarán contigo en los momentos difíciles, pero nunca se presentan. Dicen que te apoyan, pero en realidad hacen lo contrario. Se comprometen con algo, pero jamás lo cumplen. Al principio puedes creer que fue un error, que quizás la persona se olvidó o tuvo un inconveniente, pero con el tiempo comprendes que se trata de una conducta constante, y lo más frustrante, siempre tienen una justificación lista. Culpan al poco tiempo, a los problemas personales, o incluso te hacen sentir culpable por reclamar algo que ellos mismos prometieron. Esto te desgasta, te llena de dudas y puede atraparte en una relación donde solo tú haces el esfuerzo. La verdad es simple: las palabras sin hechos no valen nada. Quien realmente se preocupa no necesita prometer, porque lo demuestra con acciones. Así que si alguien a tu alrededor siempre dice estar contigo, pero nunca lo prueba con hechos, es momento de abrir los ojos. La confianza no se construye con discursos, sino con coherencia. Número 2. Solo aparece cuando necesita algo. Conoces a esa persona que desaparece cuando más la necesitas, pero reaparece enseguida cuando quiere pedirte un favor. En la rutina diaria casi nunca te escribe, no pregunta cómo estás, ni muestra interés por tu vida, pero basta con que necesite algo: dinero, un favor, un contacto o tu apoyo emocional, y ahí está, actuando como si fueran los mejores amigos del mundo. Y lo peor, estas personas saben perfectamente cómo manipularte. Llegan con ternura, con palabras amables, mostrando interés, pero en realidad todo tiene un propósito.
conseguir lo que desean y luego desaparecer otra vez. Si ya viviste esto, sabes lo desgastante que puede ser. Al principio puedes pensar que exageras o que es pura coincidencia, pero con el tiempo reconoces el patrón. La persona solo aparece cuando tiene algo que ganar. La amistad verdadera no se basa en el interés. Las relaciones sanas son recíprocas, donde existe apoyo, comunicación y presencia, tanto en los buenos como en los malos momentos. Si alguien en tu vida solo te busca cuando necesita algo, pero nunca está cuando tú lo necesitas, es momento de repensar esa relación. Mereces rodearte de personas que se interesen en ti, no solo en lo que pueden obtener de ti. Número 3. Elogios exagerados. A todos nos agrada recibir un elogio sincero. Pero ¿qué ocurre cuando esos elogios suenan demasiado perfectos para ser reales? Las personas falsas dominan esta táctica. Saben que las palabras bonitas crean vínculos rápidos y lo usan para su beneficio. Al principio te hacen sentir especial, único, admirado. Dicen que eres increíble, que jamás conocieron a alguien como tú. Parece que, por fin, alguien te valora de verdad. Pero con el tiempo, algo empieza a sonar forzado. Sus halagos se repiten. Son exagerados y carecen de sinceridad. No nacen de una observación genuina, sino de una estrategia calculada. La persona falsa busca ganarse tu confianza rápidamente, sin haber construido todavía una conexión real. Y aquí está el riesgo. Quienes exageran con los elogios, también exageran con las críticas. Solo que a tus espaldas, en tu presencia te llenan de alabanzas, pero cuando no estás, su discurso cambia por completo. Quien antes te llamaba brillante puede estar diciendo a otros que eres ingenuo o ridículo. A menudo ni siquiera notan que se delatan. Repiten los mismos cumplidos con todos. Si alguien en tu entorno te elogia de forma excesiva y repentina, y después descubres que habla mal de ti, mantente alerta. La falsedad casi siempre se esconde detrás de palabras agradables. ¿Te ha sucedido esto? ¿Has notado a alguien que te halaga en persona y luego descubres que te critica a tus espaldas? Número 4. Habla mal de los demás constantemente. Presta atención a las personas que no pueden mantener una conversación sin criticar a alguien. Siempre tienen algo negativo que decir sobre los demás. Se quejan de sus compañeros de trabajo. Hablan mal de su propia familia. Critican a sus amigos y nada parece satisfacerlas. Al principio, puede parecer que solo se están desahogando o que son sinceras. Pero con el tiempo te das cuenta de que ese comportamiento no cambia nunca. El verdadero problema es que quien habla mal de todos contigo, también lo hace de ti cuando no estás presente. No hay excepción. El chisme es su pasatiempo favorito. A menudo se acercan con la excusa de abrirte los ojos sobre alguien, contando versiones manipuladas de la realidad para influir en tu opinión, pero cuando menos lo imaginas, tú te conviertes en el nuevo blanco de sus críticas. Las personas falsas utilizan el chisme como una forma de sentirse superiores. Señalan los defectos ajenos para distraer la atención de sus propios errores. Crean conflictos, tergiversan situaciones y te hacen dudar de las intenciones de los que te rodean. Todo con el fin de parecer confiables y bien intencionadas, cuando en realidad son las más peligrosas. Si alguien a tu alrededor no puede dejar de hablar mal de otros, detente y reflexiona. ¿Qué posibilidades hay de que no seas tú el tema cuando no estás presente? La respuesta es evidente. Si esa persona tiene el hábito de criticar a todos, tarde o temprano tú también serás su siguiente víctima. Número 5. Cambia su comportamiento según la situación. ¿Alguna vez has notado que algunas personas parecen tener dos caras? Cuando están a solas contigo son amables, atentas, muestran interés y parecen amigos leales. Pero basta con que aparezca alguien importante
un grupo más grande o un público distinto, y su comportamiento se transforma por completo. De repente, esa persona que era tan cortés se vuelve fría, distante o incluso te ridiculiza para destacar sobre ti. Esta actitud es una clara señal de falsedad. Personas así no son auténticas. Se adaptan al entorno para agradar a quien más les convenga en ese momento. Si necesitan algo de ti, serán serviciales y encantadoras. Pero si creen que pueden obtener más ignorándote o rebajándote frente a los demás, no dudarán en hacerlo. Este cambio de conducta es una estrategia para encajar donde les resulte más ventajoso. En el fondo, no les importa a nadie más que ellos mismos. Si alguien solo te trata bien cuando no hay testigos, esa amistad no es genuina. Y lo peor es que muchas veces solo te das cuenta de este patrón después de varios momentos incómodos. Puede que intentes justificarlo pensando que fue un malentendido o que la persona estaba distraída. Pero con el tiempo notas que cuando hay más gente, tu presencia le resulta irrelevante o incluso molesta. Si alguien cambia su actitud dependiendo de la situación, mantente alerta. Las personas verdaderas son coherentes. No eligen cuándo mostrar respeto. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has notado cómo alguien que parecía tu amigo, frente a los demás actúa como si no existieras? Número 6. Nunca habla abiertamente sobre su propia vida. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece muy interesado en ti? Te hace preguntas sobre tus problemas, tus logros o tus sentimientos, pero cuando llega el momento de hablar de sí mismo, cambia de tema. Al principio, puede parecer que esa persona es reservada. Sin embargo, con el tiempo, descubres que sabe todo sobre ti, mientras tú casi no sabes nada sobre ella. Este comportamiento es una clara señal de falsedad. Personas así evitan compartir detalles sobre su vida porque no quieren mostrarse vulnerables. Prefieren mantener una apariencia de misterio, controlar lo que los demás saben y, con frecuencia, usan la información que obtienen para manipular las situaciones a su favor. Lo peor es que algunas de ellas terminan utilizando lo que saben en tu contra, sin que te des cuenta. Pueden traicionar tu confianza, distorsionar tus palabras o hacerte sentir expuesto mientras ellas permanecen seguras. Es como si estuvieran jugando un juego donde solo ellas tienen la ventaja. Las relaciones sanas se basan en el intercambio y en la confianza mutua. Si te sientes cómodo abriéndote, pero notas que la otra persona nunca comparte nada significativo sobre sí misma, ten cuidado. Ese desequilibrio puede indicar que su intención no es crear un vínculo real, sino mantener el control de la información y de la situación. ¿Alguna vez te has sentido incómodo al notar que le contaste todo a alguien que nunca reveló nada sobre su propia vida? Si es así, tal vez haya llegado el momento de replantear esa relación. Número 7. Utiliza la culpa como instrumento de manipulación. Las personas falsas tienen una gran habilidad para alterar las situaciones y hacerte sentir culpable, incluso cuando no has hecho nada malo. Saben perfectamente qué palabras usar para tocar tus emociones y convencerte de que les debes algo. Lo más peligroso es que esto sucede de manera tan sutil que, cuando lo notas, ya estás atrapado en su red de manipulación. Estas personas se hacen las víctimas constantemente si no puedes ayudarlas en un momento determinado. Te dicen que las has abandonado. Si no estás de acuerdo con ellas, insinúan que eres cruel o egoísta. Crean historias en las que siempre terminan siendo los perjudicados, colocándote en la posición de quien debe compensar algo. Poco a poco comienzas a girar en círculos, evitando conflictos y esforzándote por complacerlos para no sentirte mal. Y esta táctica funciona porque a nadie le gusta sentirse culpable. Terminas cediendo, haciendo favores, disculpándote sin motivo y anulando tus propias necesidades para evitar discusiones. Pero detente y reflexiona.
¿Realmente eres tú quien está equivocado o estás siendo manipulado? Si sientes que caminas sobre cáscaras de huevo, que todo lo que haces se usa en tu contra y que esa persona nunca asume ninguna responsabilidad, ten cuidado. Las personas manipuladoras emplean la culpa como medio de control. No entres en ese juego. Las relaciones sanas se construyen sobre el respeto, no sobre el chantaje emocional. Número 8. Se aprovecha de tu éxito, pero nunca te brinda apoyo. ¿Alguna vez notaste que ciertas personas desaparecen justo cuando más las necesitas? No te preguntan cómo estás, no se interesan por tus problemas y ni siquiera ofrecen una palabra de aliento. Sin embargo, en cuanto logras algo, vuelven a aparecer como si siempre hubieran estado contigo. Estas personas no están presentes cuando enfrentas dificultades, pero al verte triunfar, se acercan, te felicitan e incluso intentan asociarse con tu éxito. Quieren participar del resultado, pero nunca invertirían tiempo ni energía en el proceso. Eso no es amistad. Eso es puro oportunismo. Y no te equivoques. Saben perfectamente lo que hacen. Cuando necesitas ayuda, ponen excusas. Dicen estar ocupados o simplemente desaparecen, pero cuando perciben un beneficio, regresan con una sonrisa e intentan aprovecharse de tu esfuerzo sin haber contribuido en nada. Si alguien solo te valora después del triunfo, jamás estuvo realmente de tu lado. Las relaciones verdaderas se basan en la reciprocidad y el apoyo mutuo, no en la conveniencia. Mereces rodearte de personas que te acompañen desde el principio hasta el final. No solo cuando hay algo que ganar. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has notado que alguien se acercó a ti solo cuando vio que podía obtener algo de tu éxito? Si es así, quizás sea momento de reconsiderar quién realmente merece permanecer en tu vida. Número 9. Siempre quieres ser el centro de atención. ¿Alguna vez intentaste compartir algo importante con alguien y la conversación terminó girando completamente en torno a esa persona? Las personas falsas no saben compartir espacio porque siempre necesitan ser el foco principal. Al principio, pueden fingir interés por lo que dices, pero en pocos minutos logran girar el tema hacia sí mismas. No importa si hablas de un logro o de un problema, siempre harán que su historia parezca más significativa. Si mencionas una dificultad, te cuentan una peor. Si compartes una victoria, minimizan tu éxito o aseguran que ya vivieron algo más impresionante. Al final, terminas sintiendo que lo que contaste no tuvo ninguna importancia. Esto ocurre porque las personas falsas no ven a los demás como iguales, sino como público. Buscan atención, validación y admiración constantes. Cuando notan que la atención se desvía, intentan recuperar el control del diálogo, desviando cualquier tema que no las involucre directamente. Si alguien en tu entorno nunca te escucha, si no puede alegrarse por tus logros o apoyarte en los momentos difíciles sin convertir todo en algo sobre sí mismo, presta atención. Las amistades auténticas se basan en el intercambio sincero, no en la competencia por ser el centro de atención. Número 10. Siempre tiene una excusa para todo. Vivir con alguien que nunca asume su responsabilidad es agotador. Estas personas cometen errores, fracasan, hieren a otros, pero siempre tienen una justificación lista. Si algo sale mal, jamás es su culpa. Siempre existe una historia bien construida para explicar el error, un culpable conveniente a quien señalar o incluso un drama que revierte toda la situación. Lo más grave es que muchas veces logran hacerte dudar de lo que ves. Cuando señalas un error, de inmediato se hacen las víctimas o inventan una excusa que convierte todo en una cuestión del destino, de las circunstancias o, peor aún, de tu culpa. Poco a poco, te ves atrapado en una relación donde terminas pidiendo perdón por cosas que nunca fueron tu culpa.
Este tipo de conducta es peligrosa porque genera un ciclo de manipulación. Estas personas no aprenden de sus fallos, ya que nunca los reconocen, y lo más preocupante es que no dudan en sacrificarse o traicionar a otros para evitar las consecuencias. Si necesitan alterar los hechos, mentir o colocar a alguien más como el villano, lo harán sin remordimiento. Si conoces a alguien así, mantente alerta. Las personas que jamás asumen la responsabilidad de sus actos pueden lastimarte sin pensarlo. Las relaciones sanas se basan en la sinceridad y en la madurez de aceptar los errores y aprender de ellos. Si alguien siempre culpa a los demás, esa persona no merece tu confianza. ¿Te ha pasado? ¿Has convivido con alguien que nunca admite estar equivocado y siempre encuentra una excusa para todo? Tal vez haya llegado el momento de alejarte antes de que esa persona te culpe también. Si reconoces estas señales en alguien cercano, la pregunta es inevitable. ¿Qué hacer ahora? Descubrir que estás tratando con una persona falsa puede doler, pero también trae alivio, porque cuando ves la verdad, tienes la oportunidad de protegerte y evitar más decepciones. Lo primero que debes hacer es dejar de mentirte. Muchas veces tratamos de justificar la conducta de los demás. Pensamos que fue solo un mal momento o que quizás cambie, pero la verdad es clara. Si alguien ya mostró quién es, créelo. No busques excusas para comportamientos repetidos. La falsedad no es un error aislado, es un patrón. Y los patrones no cambian sin una razón real. La segunda acción esencial es tomar distancia emocional. No necesitas confrontar, discutir ni intentar demostrar que tienes razón. Las discusiones y enfrentamientos directos rara vez sirven porque las personas falsas no reconocen sus faltas. Al contrario, manipulan, distorsionan la realidad y pueden hacerte sentir culpable. En lugar de involucrarte en un conflicto inútil, disminuye el contacto y cuida tu energía. Aléjate de manera gradual, sin escándalos. Mantén la educación, pero no el vínculo emocional. Por último, la tercera y más valiosa lección: aprecia a quienes realmente lo merecen. No desperdicies tu tiempo intentando sostener relaciones que solo funcionan cuando tú haces el esfuerzo. Dedica tu atención y afecto a las personas que sean leales y auténticas, personas que te apoyen en los momentos difíciles, que se alegren con tus logros y que no necesiten la manipulación ni la falsedad para permanecer cerca. La vida es demasiado corta para gastar energía en quienes no aportan nada bueno. Si alguien en tu vida ya demostró ser falso, sin lealtad y solo interesado en aparentar, la mejor decisión es seguir adelante sin esa persona. Si has vivido algo así, compártelo en los comentarios. Las mascarillas siempre se caen. Y si este contenido te fue útil, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar esto. Haz clic en la lista de reproducción en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.